Buenas noches, queridas amigas y amigos. Sean bienvenidos a el encuentro que tenemos todos los días viernes para hablar un poquito sobre el Evangelio según el Espiritismo y también poder reflexionar un poco sobre estos temas que son tan reconfortantes para nuestra alma. La felicidad no es de este mundo. Este es el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. Y en el ítem 20 nos topamos con que la felicidad no es de este mundo y empieza de una manera bastante curiosa y al mismo tiempo muy común, porque nosotros tenemos la tendencia a quejarnos muchas veces. Y comienza así: no soy feliz, la felicidad no se ha hecho para mí. ¿Cuántas veces las personas o nosotros mismos lo hemos escuchado que dicen, no soy feliz, la felicidad no está hecha para mí? Eso exclama por lo general el hombre, cualquiera que sea su posición social. Entonces vemos que la desdicha no solamente es para un tipo de personas, sino que todas las personas pueden ser tocadas por la desdicha. Y hay una generalidad. En todos los estratos sociales, la persona también puede sentirse infeliz. Hasta en Curazao se puede sentir infeliz viendo que nos mandan saludos desde Curazao. Entonces, desde Curazao también se puede sentir infeliz. Entonces, eso exclama por lo general el hombre. Cualquiera que sea su posición social, eso, queridos hijos, prueba mejor que todos los razonamientos posibles la verdad de esta máxima del Eclesiastés. La felicidad no es de este mundo, en efecto, ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud en flor son condiciones esenciales de la dicha. Si nosotros comenzamos a analizar esto, nos enfrenta con una gran verdad. En efecto, ni la fortuna, ni el poder, ni la juventud en su amplia expresión son condiciones esenciales de la dicha. Y aquella búsqueda por la felicidad muchas veces también nos lleva a perdernos, porque pensamos que acumulando nosotros vamos a mantener la dicha. Reteniendo cosas, pensamos que reteniendo todo eso nosotros vamos a alcanzar la dicha, preservando o apegándonos. Y el apego, que es un tema que he trabajado bastante este último tiempo y he hablado mucho sobre eso, y sin duda, ahora reflexionando también son cosas que yo también tengo que desprenderme. El apego genera muchísimo sufrimiento. Cuando nosotros estamos apegados no solamente a cosas materiales, sino sobre todo a cosas mentales, íntimas, después emocionales, ¿sí? Entonces, esos apegos íntimos son por nuestros propios conceptos, por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias creencias. Entonces, también es un apego de un tipo espiritual, más ese apego espiritual es un apego dogmático, donde no entra en realidad una fe que sea razonada, sino que es una fe, como lo dice Johanna de Angelis, y me gusta mucho este concepto,
una fe natural. Y esta fe natural es de una creencia sin un sentido lógico, sin cuestionarse, sino que únicamente cree en eso y lo sigue. Y eso es un apego bastante fuerte. Nosotros podemos, a través de aquellos apegos, a través de aquellas creencias que nosotros guardamos y pensamos que son reales, legítimas, generamos muchos disturbios, generamos culpa, por ejemplo. Y la culpa va a traernos muchos estragos, va a generar una transformación en nuestro temperamento, en nuestro carácter, y vamos a terminar siendo personas que comenzamos a sentirnos desdichadas o amargadas también a causa de la culpa que nosotros estamos sintiendo acerca de ese remordimiento que nosotros estamos provocándonos por muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo espiritual de una persona. Entonces, el apego a aquellas fantasías, bien diría Buda también, ¿no? Trabajar con aquellas fantasías, el apego a aquellas fantasías que nosotros vamos formando son los apegos más difíciles con los que vamos a lidiar en nuestra vida. Y es por eso que ni la fortuna, ni el poder, ni la juventud en flor nos pueden generar felicidad. Porque yo puedo ser muy joven y puedo tener muchas creencias nocivas. Puedo ser muy joven y puedo tener muchos apegos que me hacen mal. Porque deberemos también comprender que sea un niño, sea un joven, es un espíritu que está reencarnando. Por lo tanto, ya viene trayendo conocimiento y en momentos va a tener conciencia de este conocimiento. Bueno, va a tener idea en realidad de este conocimiento que va a detonar en su mente, haciéndole sentir ciertas ideas, haciéndole vivir ciertas cosas. Por lo tanto, nosotros vemos que aquellas ideas que nosotros guardamos y damos por sentado que es así, nos pueden hacer mucho daño. Deberemos estar decididos a transformar aquellas ideas, a darles una nueva forma de expresarse, a comprender las cosas, darnos la oportunidad de aprender las cosas. Porque muchas veces nosotros mismos no nos damos esa oportunidad, nos cerramos automáticamente a conocimientos nuevos. Y cuando nosotros nos cerramos a aquellos conocimientos nuevos, nos quedamos sin la oportunidad de crecer como individuos, de crear en nosotros poco a poco sabiduría. Y nos quedamos sin poder. ¿Sí? Que quiero utilizar la palabra de dos formas, ¿no? Sin poder hacer y sin poder personal para poder empezar a crear nuevas formas de sentirse bien. La fortuna es una expresión material y cuando nosotros nos apegamos a los bienes materiales, significa que siempre vamos a estar en una escala, ¿sí?, de crecimiento pensando que debo llegar al siguiente peldaño. Y cuando llegas a ese peldaño, te das cuenta que no conseguiste absolutamente nada. Muchas veces los seres humanos tomamos mucha expectativa de ciertos logros que deseamos conseguir. Y cuando llegamos a eso y queremos experimentarlo, no se sentía como nosotros mismos nos los estábamos vendiendo.
Teníamos la idea de que eso iba a ser fantástico, lo mejor con el momento de culminar aquel estudio, de realizar aquel trabajo, de conformar incluso aquella familia. Y cuando nos ponemos en aquel momento, vemos que no es lo que nosotros pensábamos. Y allí comienza el apego por lo material, porque pensamos, bueno, de aquí voy a tener una meta mayor, más significativa. Y cuando comenzamos a tratar de luchar por conseguir esas metas, vemos que continuamos con el mismo vacío emocional y existencial. Simplemente llegamos allí y no sentimos nada. Llegamos a ese punto y no existe la recompensa que nosotros queríamos sentir. Y es así que vamos exagerando cada vez más y vamos subiendo peldaños cada vez más hasta llegar incluso a situaciones un poco ridículas que no valdrá la pena vivir. Más estamos tan ciegos que comenzamos a vivir. Después de estos apegos viene el apego emocional, que también es bastante doloroso. El apego emocional nos hace exigir a las personas más de lo que se debe. El apego emocional nos lleva a vivir situaciones difíciles, a ser codependiente, por ejemplo, ¿sí? Y es bastante curioso. La persona codependiente es una persona que procura que la otra persona se equivoca, porque solamente allí puede ser útil. Solamente en ese momento puede ser útil. El codependiente realmente espera, se lamenta, se queja de quien cometió el error. Sin embargo, interiormente, aunque siente que está sufriendo, en ese momento encuentra significado. Sufre, mas encuentra significado. Y todo eso le va generando todavía más sufrimiento y tiene el deseo de hacerlo mejor, más siente sufrimiento. Nunca se siente bien. Entonces, aquellos apegos emocionales hacia los padres, hacia los hijos, la familia, amigos, siempre va a derivar por ejemplo, en celos, en estar irritables, en ser demasiado autoritarios, demandantes de las demás personas. Entonces, muchas veces la persona que tiene tanto apego emocional no admite que las otras personas tengan más amistades, por ejemplo, porque se ponen celosas que tienen más amistades. Y eso le genera muchísimo conflicto. Entonces, casi es lo de menos el apego material, aunque también es importante, pero el apego espiritual que nosotros podemos tener a nuestras ideas, a esa vivencia interior, el apego emocional que nosotros podemos tener para nuestros seres queridos, es algo que realmente nos genera muchísimo sufrimiento. Continúa el Evangelio diciendo, os digo más, tampoco lo es la reunión de esas tres condiciones tan deseadas, puesto que sin cesar se escucha en el seno de las clases más privilegiadas las personas de todas las edades que se quejan, hay personas de todas las edades que se quejan amargamente de la situación en que se encuentran. Ante ese resultado, es inconcebible que las clases trabajadores y militantes
deseen con tanta avidez la posición de aquellos que aparentemente han sido favorecidos por la fortuna. En este mundo, por más que se esfuerce, cada uno tiene su porción de trabajo y de miseria, su cuota de padecimientos y de desengaños. Entonces, en este mundo, absolutamente sin ningún tipo de diferenciación, cada uno de nosotros tiene su porción de trabajo. Y esto es bastante bueno. Nosotros simplemente lo tenemos que mirar desde otro punto de vista. Sí, cada uno de nosotros tiene su porción de trabajo y eso es una gran noticia porque significa que yo tengo un sentido en mi vida. Si cada uno de nosotros tiene su trabajo, tiene algo que realizar. Allí viene la pregunta eterna. ¿Qué tengo que realizar? Cualquier cosa, lo que usted pueda, lo que usted tenga habilidad. Entonces, saber que nosotros tenemos un trabajo que desarrollar, saber que está destinado un trabajo para nosotros, significa conectarnos con ese trabajo. ¿Cuáles son los talentos que usted tiene? ¿Qué puede hacer con facilidad? ¿Qué puede colocar a las órdenes también de las demás personas? ¿Cómo puede trabajar en beneficio del otro? Ser caritativo con lo que usted sabe hacer. Puede hacerlo. Entonces, eso justamente es aquella porción de trabajo que nosotros tenemos como seres humanos. Hablamos hace poquito, cada uno viene de vidas anteriores. En aquellas vidas anteriores ya desarrollamos destrezas, cualidades, habilidades. Y todas esas habilidades que nosotros ya desarrollamos en una vida anterior, hoy ya tenemos menor dificultad en llevarlas a cabo. Muchas veces vemos, por ejemplo, maravillados a esos niños, ¿no? Que sobre todo en esta plataforma Facebook están y comienzan a tocar el piano u otros instrumentos musicales o a cantar de una forma maravillosa. Nos quedamos alucinados mirando todo eso. Y no nos acordamos que ya entrenaron vidas anteriores y vienen con esa memoria, con esa destreza a esta existencia y la desenvuelven, la desarrollan fácilmente y se expresan de esa manera. Lo mismo sucede con nosotros. Si no tenemos habilidades aparentemente, entonces debemos comenzar a crearlas. Pero si las tenemos, entonces necesitamos comenzar a trabajar con ellas. Apareció una pregunta interesante, ¿sí? Primero que quisiera agradecer por la presencia, Patricia Nacimiento, Carmen Ceballos, Eugenia, que está desde Coimbra, una ciudad bellísima, la ciudad de Coimbra. Tuve el placer de estar allí. Marilú, ¿sí? A todas las personas que nos acompañan hoy. Dice, ¿qué acontece al desencarnar con las personas apegadas en cosas materiales? Sus ideas, las ideas de estas personas, se quedan apegadas al objeto de cariño. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros estamos encarnados. Nuestra mente va directamente a ese objeto, ¿sí?, de necesidad o ese objeto de atención. El Maestro Jesús habló de donde está nuestra mente, está nuestro corazón. Donde está nuestro pensamiento, está nuestro corazón. Entonces, son personas que
al momento de desencarnar van a sufrir mucho porque no van a poderse adaptar a su nueva condición espiritual, donde ya no van a necesitar de lo material para seguir su camino hacia el esclarecimiento. Entonces es muy importante que nos desapeguemos materialmente, espiritualmente a esas ideas, pensamientos, conceptos que deberemos renovarlos para mejor. Aquellos apegos emocionales también que no nos permiten avanzar en nuestra vida y conectarnos con la felicidad. Y estábamos hablando del trabajo. Todos tenemos un trabajo que desarrollar. Todos tenemos un trabajo que hacer. Debemos comenzar a hacerlo. Debemos ver nuestras posibilidades, debemos ver nuestras habilidades y comenzarlo a hacer, ponerlo al servicio de las demás personas. Si usted se considera, lo cual es una fantasía porque todos tenemos habilidades. Si usted considera que no tiene habilidades, entonces comience a adquirir alguna habilidad. Comience a hacer algo para adquirir una habilidad. Y así usted va a comenzar a crecer. Pero también es una gran noticia que haya una porción, no dice mucho, es una porción. Del pastel usted recibe una porción y somos millones de espíritus, millares de espíritus. Entonces, recibimos una porción también de miseria. Y esa porción de miseria es justamente esa falta de adelanto ético-moral que nosotros tenemos. O no hemos adelantado en nuestra inteligencia y en nuestra moralidad, y por eso todavía precisamos de la miseria. Una miseria que se va a descartar al momento que nosotros comencemos a pensar y actuar de una manera más esclarecida, con mayor entendimiento. Todos tenemos nuestra cuota de padecimiento. ¿Qué eso quiere decir? Enfermedades, algunas otras dificultades que se presentan a lo largo de nuestro camino. Sí, porque somos seres humanos, entonces somos seres materiales en este momento que básicamente vamos a enfermar, en algún momento vamos a tener hambre, un familiar nuestro va a enfermar, vamos a sentirnos cansados y no por eso vamos a preguntar, ¿por qué yo me enfermé de esto? ¿O por qué me está pasando esto otro? Como muchas personas tienen la tendencia a la queja. Dicen que no se están quejando, más se están quejando. Y deberemos tener mucho cuidado de esto. Lo menos saludable que una persona puede tener es la queja. Y dice que todos tenemos también una porción de desengaños o de desilusiones. ¿Es así? Nosotros también tenemos una porción de desilusiones. Porque colocamos nuestras expectativas tan alto, por ejemplo, en personas que únicamente como nosotros son personas que necesitan crecer tal cual como nosotros. Todos nosotros necesitamos crecer. Todos nosotros necesitamos esclarecimiento en algo. Y cuando idealizamos una persona, cuando idealizamos también una situación, entonces la tendencia es desilusionarnos. Y dice el Evangelio, por lo que es fácil llegar a la conclusión de que la tierra es un lugar de pruebas y de expiaciones. Y aquí las personas también piensan, es de pruebas y expiaciones, entonces a sufrir se ha dicho. No, no es eso. Pruebas, porque estamos puestos a prueba en cuanto a nuestro desarrollo. No prueba de que te envío a una arena del circo para que te destrocen. No se trata de eso. Prueba. Comienza a tener claridad en tu vida.
Comienza a hacer las cosas que ya has aprendido, comienza a comportarte bien, en otras palabras, y a reparar. Si algo hiciste mal, repáralo. Mejora. Tienes la oportunidad de mejorar. Entonces, la prueba es para cada uno de nosotros en el sentido que nosotros ya hemos crecido, hemos evolucionado y tenemos la capacidad para decidir siempre lo correcto. Y expiar significa tomamos, comprendemos qué es lo que yo hice errado, en qué me equivoqué y trabajo en aquello que me equivoqué y la próxima vez lo hacemos bien. Así pues, los que predican que la tierra es la única morada del hombre y que solo en ella y en única existencia se le permite alcanzar el más alto grado de la felicidad inherente a su naturaleza, se equivoca y se engañan a los que los escuchan, puesto que está demostrado por una experiencia multisecular que este planeta solo excepcionalmente presenta las condiciones requeridas para la absoluta felicidad del individuo. Nos pregunta nuevamente, ¿por qué nos apegamos a las personas? ¿Eso viene de otras vidas? No necesariamente. Nos apegamos a las personas porque muchas veces somos muy controladores. Entonces, hay que permitirse no querer controlar tanto a las personas. ¿Sí? La empatía con los otros espíritus, el cariño con los otros espíritus no necesariamente se convierte en apego. El apego siempre hay una necesidad interna de controlar. Entonces vamos a leer de nuevo esto. Así pues, los que predican que la tierra es la única morada del hombre y que solo en ella y en una única existencia se le permite alcanzar el más alto grado de la felicidad inherente a su naturaleza, se equivocan y se engañan. A los que escuchan, puesto que está demostrado por una experiencia multisecular que este planeta solo excepcionalmente presenta las condiciones requeridas para la absoluta felicidad del individuo. Entonces, este planeta nos sirve para avanzar, pero aquí no vamos a alcanzar la absoluta felicidad porque nos faltan condiciones para poder hacerlo. Si estamos reencarnados en este planeta, significa que todavía tenemos que aprender. Cuando ya no necesitemos reencarnar de un cuerpo físico materializado como el que usamos todos nosotros, entonces significa que nosotros estamos ya empezando a disfrutar de una felicidad más profunda y más consciente también. Como tesis general, se puede afirmar, dice el Evangelio, que la felicidad es una utopía, a cuya conquista las generaciones se lanzan sucesivamente sin que nunca puedan alcanzarla. Porque si bien el hombre sabio es una rareza en este mundo, el hombre absolutamente feliz no se ha encontrado jamás. Y esta comparación es bien interesante, ¿no? El hombre sabio es una rareza en este mundo. Y el hombre absolutamente feliz no se ha encontrado jamás. Nos da a entender una cosa, la sabiduría como fuente, como inicio de la felicidad también. Entonces necesitamos adquirir sabiduría. Tenemos estos libros maravillosos, ¿no? Tenemos la Codificación Espírita, que es maravilloso y es un compendio de sabiduría, si nosotros tenemos la paciencia para irlos estudiando poco a poco. Lo que constituye la felicidad en la tierra es algo tan efímero para aquel que no se deja guiar por la sabiduría, que por un año, un mes, una semana de plena satisfacción, el resto de su vida transcurre en una serie de amarguras y desengaños. Y notad, queridos hijos, que me refiero
a los felices de la tierra, aquellos a quienes la multitud envidia. Es así que a veces todos nosotros caemos en ese engaño de admirar lo efímero. Es decir, está conduciendo un Ferrari, ¿cómo será eso? Debe ser muy bueno. Está teniendo las super vacaciones, debe ser maravilloso. O está comiendo en tal sitio, entonces, qué extravagante, qué especial o qué exótico. Y simplemente es algo efímero. Al mirar a su alrededor, puede todavía estar lleno de apegos y con desengaños, con desilusiones constantes, porque no es capaz de observar sabiduría. Por consiguiente, si la morada terrestre se halla destinada a ser un lugar de pruebas y de expiaciones, es preciso admitir que en otra parte existen moradas favorecidas, en la que los espíritus del hombre, aunque sigue aprisionado en un cuerpo material, disfruta de su plenitud, de los goces inherentes a la vida humana. Por eso Dios ha sembrado en vuestro torbellino esos hermosos planetas superiores, hacia los cuales vuestros esfuerzos y vuestras tendencias os impulsarán un día cuando estéis suficientemente purificados y perfeccionados. Sí, hemos estado trabajando un poquito en la traducción del libro En rumbo de planeta de regeneración, en el rumbo del mundo de regeneración, y este pasaje me hace pensar en ese libro que es muy interesante, muy interesante. Nos deja ver que en realidad existen esos planos espirituales, de esos planetas donde un día nosotros llegaremos cuando estemos más esclarecidos. Magdalena dice, ¿cómo desapegarse de las cosas materiales y de las personas? Me ayude a desapegarme. Infelizmente no puedo ayudarle a hacer algo que usted debe aprender a hacer. Únicamente se puede desapegar de algo trabajando en eso, comenzando a elevar el pensamiento, comenzando a tener metas más elevadas que solamente lo efímero. Entonces no es algo que otra persona puede enseñar, es algo que uno mismo tiene que aprender a desapegarse. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como consejo? Puedo decirle, insista leyendo la doctrina espírita. Le puedo decir que eleve sus propósitos, que cada vez tenga propósitos más nobles, más elevados, en el sentido que pueda ayudar también a las otras personas, que sin duda usted ya lo hace, pero comience a elevar esas cosas y comience a dejar atrás esos sufrimientos que le genera tanto lo material como lo emocional. ¿Cómo es el mundo de los espíritus? El mundo de los espíritus no siempre es dichoso, es según nuestros apegos. Si es que yo soy muy apegado a lo material, a lo emocional, entonces yo voy a sufrir por lo que dejé en el mundo y que otra persona lo va a derrochar o usufructuar, o por las personas que yo dejé atrás y que pienso que ya no voy a volver a ver más. Muy parecido aquí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir de una forma diferente, entonces cuando comenzamos a ver la profundidad del significado de amar, de la bondad, de la indulgencia, de la caridad en sí, entonces nosotros avanzamos. ¿Sí? Buenas noches a nuestros amigos de Bolivia, Giovanna, Pili, buenas noches. Entonces, con todo,
dice el Evangelio. Con todo, no deduzcáis de mis palabras que la tierra esté condenada a perpetuidad para ser una prisión. Por cierto, no. Porque de los progresos realizados podéis deducir fácilmente los progresos futuros. Y de las mejoras sociales conquistadas, nuevas y más fecundas mejoras. Entonces, todo aquello que hacemos para mejorarnos aquí, nos mejora todo aquello que hacemos para nuestros esfuerzos, para la salud, para la educación, para tratar mejor a las personas, para ser cada vez más gentiles, nos mejora interiormente. Esforcémonos. Natalia nos hace una pregunta. ¿Perdonar a los padres significa hablarles o frecuentarlos si no se está aún preparado? Yo pienso que se debe estar preparado. Desconozco la dificultad, más detecto por la forma como está hecha la pregunta, que debe haber sido una situación bastante difícil. Hay que estar preparado porque perdonar no es algo que suceda de la noche a la mañana. En lo personal pienso que no es algo que se deba forzar. Sin embargo, ¿qué nos muestra el Evangelio según el Espiritismo? No se puede querer bien a las personas que no nos quieren bien. Estoy parafraseando. En realidad dice, no se puede querer como un amigo a los enemigos. Mas basta no hacerles mal. Entonces, podría comenzar enviando pensamientos buenos hacia ellos, orando por ellos, hasta que un día adquiera nuevamente la fuerza para acercárseles y quizás entablar un diálogo, que de todas maneras son los padres. Entonces llegará el momento donde se sienta mejor, con más fuerza, y va a tener un diálogo con ellos. Pero comience poco a poco, comience con pensamientos buenos hacia ellos, deseándoles lo mejor, con oraciones hacia ellos, pidiendo a Dios para que ellos tengan salud, estén bien, hasta que un día pueda dar ese paso, entendiendo que lo que hicieron de malo siempre va a estar allí, que son cosas que no se pueden eliminar. No se perdona los actos, se perdona a las personas. ¿Sí? Entonces, puede reflexionar en eso. Nubia dice, ¿los espíritus puros tienen periespíritu en los mundos felices? Sí, tienen un periespíritu diferente al nuestro, tienen un periespíritu más sutil. Bueno, estamos hablando de espíritus puros, ¿sí? Los espíritus puros deben tener un periespíritu bien más sutil, ¿sí? Ya están casi emancipados. Más nosotros podemos pensar, ¿hay algo más de espíritus puros? ¿Más allá de espíritus puros? Sí, hay más allá. Entonces, un espíritu esclarecido que ya no necesite reencarnar, va a tener un perispíritu más sutil. Un espíritu puro va a tener un perispíritu más sutil. Un espíritu, no sé, mucho más elevado, llegará a sutilizarse hasta que llegue a ser únicamente espíritu. Lo que yo entiendo es que nosotros vamos cada vez desapegándonos de la materia y la materia tiene muchos estados, ¿sí? Que todavía no comprendemos físicamente. Y nos anima al final el Evangelio. Dice, consagraos todos a la propagación del espiritismo, que ya ha dado comienzo a vuestra propia regeneración. Tenéis el deber de hacer que vuestros hermanos participen de los rayos de esa luz sagrada. Manos a la obra. Entonces, mis queridos amigos, que en esta reunión solemne
vuestros corazones aspiren al objetivo grandioso de preparar para las generaciones futuras un mundo donde la felicidad ya no sea una palabra vana. Entonces, la felicidad es posible. Deberíamos trabajar para conseguirlo. Entonces, ha sido una reflexión bastante bonita para todos nosotros. Espero que se hayan sentido bien, como yo. Jaime está preguntando, cuando muramos, ¿a dónde vamos? ¿Nos veremos con nuestros padres, hermanos y amigos? Sí. Esos lazos de amistad, de fraternidad, de empatía, van a hacer que nosotros nos reencontremos en el más allá. Nosotros podemos ver en el libro de los espíritus. Entonces, Jaime, usted puede leer en el libro de los espíritus el tema lazos de familia. Y allí va a encontrar una amplia respuesta donde va a ver que esos lazos de amor no se disipan con la muerte. Y esa es una gran felicidad. Y esa es la felicidad como marca la doctrina espírita. Ese ya no desapegarse de todas esas personas queridas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias a todos por compartir este espacio. Y les espero el próximo día viernes a las 8:30 de Brasilia. Bendiciones para ustedes, un abrazo fraternal y cariñoso y hasta pronto.